A ver, imaginen por un momento que pudiéramos tomar un problema de cálculo complejo, de esos llenos de derivadas e integrales, y convertirlo en simple álgebra. Bueno, en el mundo de los circuitos de corriente alterna, esto no es ciencia ficción, es una técnica fundamental, y hoy vamos a explorar el concepto que lo hace posible, el fasor. Este será nuestro recorrido. Primero vamos a entender bien el problema, el desafío en el dominio del tiempo. Luego presentaremos al fasor como la gran solución, lo definiremos, veremos cómo se aplica en el análisis y finalmente cómo nos ayuda a manejar circuitos con múltiples frecuencias. ¡Empecemos! Bien, lo primero es lo primero. Analizar circuitos de corriente alterna directamente como funciones del tiempo nos enfrenta a un obstáculo matemático bastante grande. Aquí está la pregunta clave. Ya sabemos más o menos cómo se comporta un circuito RLC con una fuente de voltaje constante. Pero la cosa se pone interesante y complicada cuando esa fuente de voltaje, la Vs, no es constante, sino que está oscilando como una onda sinusoidal. A la izquierda tenemos un circuito RLC que parece bastante inofensivo, ¿verdad? Pero miren a la derecha. Esas son las respuestas que genera. Esas curvas que suben, bajan, se desfasan, son la manifestación visible de un problema matemático que está ocurriendo por debajo. Y aquí está la raíz de todo. Para poder describir esas curvas, para encontrar los voltajes y corrientes en cualquier punto del circuito, tenemos que plantear y resolver ecuaciones que mezclan derivadas con integrales. Y eso, bueno, no solo es cálculo avanzado, sino que puede ser un trabajo increíblemente tedioso. Por suerte, en lugar de pelearnos con el cálculo, podemos hacer algo mucho más inteligente: cambiar nuestra perspectiva. Podemos literalmente mover el problema a un nuevo dominio, un nuevo universo matemático donde las reglas son mucho más simples. Miren esta comparación, es que habla por sí sola. Pasamos de las complicadas ecuaciones integro-diferenciales en el dominio del tiempo a simples ecuaciones algebraicas lineales. El único truco es que ahora vamos a trabajar en el dominio fasorial usando números complejos. Pero créanme, esto simplifica todo de una manera brutal. La analogía perfecta es esta. Es como si tuviéramos un problema escrito en un lenguaje matemático súper denso y antiguo, y de repente encontramos la forma de traducirlo a uno en el que las operaciones son sumar, restar, multiplicar y dividir. Mucho, pero mucho más manejable. Ahora sí, hablemos de la herramienta que permite hacer esta traducción, el fasor. Su trabajo es capturar la información esencial de una onda sinusoidal, pero sin tener que lidiar con su cambio constante en el tiempo. Una señal como esta se define por tres cosas: su amplitud, Vm, que es su altura máxima, su frecuencia, omega, que nos dice qué tan rápido oscila, y su fase, teta, que es como su punto de partida. El fasor es una forma muy ingeniosa de empaquetar la amplitud y la fase, dejando la frecuencia como un dato conocido del contexto. Y aquí está la definición formal. Lo más importante es esto. Un fasor toma la magnitud, o sea, la amplitud, y la fase de la onda, y las mete en un solo número complejo. La parte del tiempo, ese término omega t, simplemente lo quitamos, porque asumimos que la frecuencia es la misma en todo el circuito que estamos analizando. Visualmente, un fasor no es más que un vector, una flecha en el plano complejo. El largo de la flecha, r, es la amplitud de la onda. Y el ángulo que forma con el eje horizontal, φ, es la fase. Es como si le sacáramos una foto instantánea a la onda mientras gira, congelándola en un punto. Y este vector se puede escribir de varias maneras. La forma rectangular es ideal cuando necesitamos sumar o restar fasores, pero para multiplicar y dividir, las formas polar y exponencial son, muchísimo más fáciles. Todas representan exactamente lo mismo, solo que son más cómodas para distintas operaciones. Perfecto, ya tenemos nuestra herramienta. Ahora viene lo bueno, ¿cómo cambia esto el análisis de circuitos? Y la mejor noticia es que no hay que aprender nuevas leyes físicas. Esto es fundamental que quede claro. La ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, la mismísima ley de Ohm, todo lo que ya sabemos sigue siendo válido. La única diferencia es que ahora aplicamos esas leyes a fasores, a números complejos, en lugar de funciones del tiempo.
Y aquí es donde el método realmente brilla. La resistencia sigue siendo R, simple. Pero los inductores y capacitores, que en el dominio del tiempo nos metían en derivadas e integrales, ahora se representan con números complejos. Esto nos permite unificar los tres componentes bajo un solo concepto, la impedancia. Podemos pensar en ella como una resistencia generalizada para la corriente alterna. Bien, vamos a subir un poco la dificultad. ¿Qué pasa cuando un circuito tiene no una, sino varias fuentes de corriente alterna y cada una funciona a una frecuencia distinta? Este escenario sería una verdadera pesadilla en el dominio del tiempo. Pero con los fasores podemos usar un principio que ya conocemos muy bien, la superposición. El truco, eso sí, es que no podemos analizar todas las frecuencias al mismo tiempo. El proceso es súper metódico. Es como seguir una receta. Primero, nos enfocamos en una sola fuente y hacemos como que las demás no existen. Para la frecuencia de esa fuente, analizamos todo el circuito en el dominio fasorial y calculamos la respuesta. Luego, repetimos este mismo proceso para cada una de las otras fuentes, una a la vez. Y el paso final, que es crucial, es que cada respuesta individual la convertimos de vuelta al dominio del tiempo para ahora sí poder sumarlas todas y obtener el resultado final. Entonces, el gran mensaje de todo esto es el siguiente. Los fasores son una herramienta de traducción matemática. Nos permiten tomar un problema de cálculo que puede ser intimidante y lo convierten en un problema de álgebra con números complejos, que es muchísimo más directo de resolver, sobre todo con las calculadoras que tenemos hoy en día. Y una reflexión final para que nos quedemos pensando. El análisis fasorial es perfecto para analizar el estado estable, es decir, cuando el circuito ya se asentó y funciona de manera predecible. Pero, ¿qué pasa en ese primer instante caótico, justo cuando cerramos el interruptor? Esa respuesta transitoria, bueno, esa es una historia completamente diferente y requiere otro tipo de herramientas.